conciencia. Senadora Cuñán, es un doble placer estar en el día de hoy acá, en Barranquilla, discutiendo y debatiendo sobre el tema de la educación. El primer placer es porque esto es lo que queríamos hacer, ojalá en todas las regiones del país. Enterarnos de cómo está la educación en cada región, en cada ciudad, en cada municipio del país. Y ver qué estamos haciendo bien y dónde estamos fallando. Usted partía de varias premisas que yo comparto. Una, decía usted, si invertimos más deberíamos tener mejores resultados. ¿Cómo hacemos realmente para cumplir ese mandato claro que nos ha dado el presidente Santos, que Colombia se convierta realmente en un país con equidad, paz y el más educado de América Latina? Estos debates regionales nos permiten en cada municipio saber cómo estamos. No es lo mismo este debate en Bogotá. Y lo segundo, pues porque esta es la tierra de mis padres. Casi todas las semanas, yo creo que ya me van a llamar paso, es un día en Barranquilla y otro día en la costa, porque creo que moviendo la costa podemos mover el país. Recuerdo todavía, hace muchos meses, mucho tiempo de mi vida, en el barrio Bellavista, todavía existe. La dirección era como carrera 64, 64, 54. Había una iglesia que se llamaba la Inmaculada, por ahí cerquita, donde mi amado pollo, era pollo de yuca con queso y pues zapore, pero ya trasladaron ese sitio. Entonces, por eso, senadora Julia, para mí es un doble placer poder estar hoy en el día de hoy acá. Comienzo con lo que usted terminó y de ahí no voy para atrás, y es el tema de las 10.000 becas. Quiero compartir con ustedes de dónde nace para que nos pongamos de acuerdo sobre la idea de igualdad y equidad, porque ahí creo que discrepamos en el asunto. Aunque la intención que le noto a ustedes, cómo ayudamos desde la educación a los más pobres, cuando ya no veo aterrizar la idea, creo que con la idea que usted planteó aquí, podríamos desalimentar el círculo vicioso y no generar un círculo vicioso. ¿Cómo va a explicar por qué? Porque no hay dos ideas. La primera es que no necesariamente vayan a universidades acreditadas, porque existen programas acreditados que no están en esas universidades. Y la segunda idea que le escuché es que los pobres no sacan buenas pruebas ahora. Las dos ideas se las oí, puede que me esté equivocando. Otra cosa sería si usted hubiera sido explícito y hubiera dicho: no todos sacan, usted lo que me dijo, lo dijo claramente, más bien es: no todos los que sacan buenas pruebas a ver en el país, y así lo dijo con esa vehemencia, son los ricos.
tiene codeudor, es condonable todo porque la Constitución prohíbe regalar recursos públicos, así que tiene que ser los créditos libres. 10.000 jóvenes, sacaron 10.000 jóvenes con un CISBEN, que es lo que nos dice a nosotros si tienen o no tienen recursos. Lograron sacar una prueba por encima de 310 y cumplir con esos requisitos del CISBEN. Así, senadora Acuña, que bueno, me alegro que los dos estemos de acuerdo, que ser pobre y sacar pruebas saber puede ir acompañado. Unos puntajes realmente extraordinarios. Ahí hay un mapita que algunos de ustedes lo alcanzan a ver, se ve un poquito borroso, no sé si es... Pero usted lo que verá en ese mapa, senadora Acuña, es que en todos los lugares del país, todos los departamentos del país, hubo jóvenes que cumplieron con los dos requisitos. Sacaron las pruebas a ver por encima de 310 y no tenían recursos. Todos los departamentos del país. Ahora hubo resultados sorprendentes. La mayoría de gente cuando hicimos este anuncio pensaba que todos íbamos a entrar en Bogotá. Mentiras. El 2% de las personas que presentaron la prueba en Bogotá son acreedores de esta beca. Pero mire la sorpresa de Nariño. Casi el 6% de la población que presentó la prueba de saber en Nariño se está ganando la beca. Tiene Nariño más o menos recursos que su ciudad, senadora Acuña. Más o menos recursos. Menos recursos. Algo está pasando en Nariño. Todo el país terminó y verán ustedes, esto es por departamento, pero verán ustedes unos resultados sorprendentes, y es que entre más bajo el CISBEN, mejor fue el promedio de las pruebas saber. Ustedes ven, el nivel del CISBEN número 1, promedio del puntaje 330, nivel 2, 329, nivel 3, 326. Ahí estamos con unos jóvenes realmente talentosos que necesitaban recursos. ¿Por qué tomamos la decisión de que fueran en las universidades acreditadas? Si yo le preguntara a usted, senadora Acuña, ¿cuáles son las mejores universidades del país? Estando hoy, con todo respeto lo digo, en una no acreditada, ¿usted cuál me diría? Las acreditadas. Por eso tienen un sello, por eso pasaron un proceso, por eso les exigimos. Es más, le voy a pedir que me acompañe para que la Universidad del Atlántico ojalá se acredite. Por eso la decisión de estas primeras 10.000 becas, que no son todas las que el presidente Santos ha ofrecido, el presidente Santos ha ofrecido 400.000 becas. Pero estas primeras 10.000 becas eran para que los excelentes fueran a universidades excelentes. Y se lo digo yo, que me toca actuar de investigadora y juez de los procesos de investigación. Y no quiero mencionar ninguna acá en específico, pero hay muchas universidades que no están acreditadas, que tienen 1 o 2 programas acreditados. Conmigo no cuenten para subsidiar universidades de Caracas. No cuenten. Y ese era el riesgo que podíamos correr si yo permitía que se abriera a cualquiera de las universidades o instituciones educativas del país. Tenía que garantizar que los mejores jóvenes de este país, de manera blindada, fueran a las mejores universidades del país, y no que por X o Y motivo, que algunos tienen amigos en otros tipos de universidades, terminaran viéndose algún programa acreditado, pero donde el entorno no era el que iba a romperles ese círculo vicioso. Esa fue la razón para que estas 10.000 becas fueran así. En resumen, los mejores estudiantes que no tienen recursos comprobados por el CISBEN van a las mejores universidades. Punto. Todos los años, senadora Acuña, si los recursos que ustedes aprueben en el Congreso así lo permiten, podremos tener 10.000 becas de estas. De tal manera que al final de este periodo usted habrá cambiado 40 familias en Colombia, no 40.000 jóvenes, porque usted más que nadie comprende el efecto que causa que un joven de algún barrio popular pueda ir a estudiar a la mejor universidad.
importante lo que sucede en las universidades públicas de la región. ¿Por qué la Universidad de Cartagena está acreditada en la Universidad del Atlántico Norte? Yo quiero que alguien me explique eso. ¿Por qué? ¿Qué nos pasa en la Universidad del Atlántico, senadora Acuña, que no se acredita en la Universidad de Cartagena? Sí. ¿Qué tiene mejor Cartagena que no tenga Barranquilla? El proceso que hoy está viviendo la universidad es importante para eso. La única universidad pública acreditada es la de Cartagena. ¿Cuál es el proceso que vamos a hacer desde acá para que esta universidad se acredite? ¿O vamos a seguir tratándola como si fuera de quinta categoría? Con 16.000 estudiantes que están allá. Esa es la atención que tenemos que brindar. Ahorita estamos en un proceso de elección allá. Que el proceso sea transparente, que garantice que los mejores participen, que no se infiltren los intereses particulares que le hacen daño a estas universidades. Si no, tendrán ustedes vecino acreditado y aquí no acreditados. Resultado, mejores profesionales en otro lado. Entonces vámonos a la cobertura en educación básica para que sepamos qué ha pasado y para dónde vamos. La cobertura nosotros la medimos desde dos puntos de vista, la cobertura bruta y la cobertura neta. ¿Cuál es la cobertura bruta? Cuando usted mira, por ejemplo, el primero o el segundo de primaria y simplemente toma, tiene en cuenta cuántos niños están ahí, cómo están. La cobertura neta es cuando usted mira el segundo de primaria, pero además tiene en cuenta que quienes están ahí son los jóvenes que deberían estar por su edad en segundo de primaria. Esa es la gran diferencia entre la una y la otra. Por lo tanto, ustedes siempre verán una cobertura bruta mayor que la neta, porque no todos los jóvenes que están en segundo de primaria tienen los 7, 8 años, que son los que aptos para esto. ¿Qué ha ido pasando en la región Caribe con la cobertura bruta? Y aquí quiero hacer una explicación porque ustedes van a ver todos los cuadros como si la cobertura hubiera bajado. La cobertura ha bajado por dos razones. La primera es porque tenemos hoy un sistema de información que nos permite una mejor medición. Hoy la cobertura me parece está en sistemas. Hace años la cobertura estaba en un Excel o en un papel. El mejor sistema de información además que sea mucho más precisa en la medición de la cobertura. Entonces ustedes verán que en unos años teníamos aparentemente muchos, pero era que no eran reales. Y el segundo elemento es que hubo lo que llamaron en su momento como estudiantes fantasmas. Eran estudiantes que aparecían en el sistema, pero para cobrar por ellos en el sistema general de participaciones, pero que realmente no aparecían. Esto no es un mal de la Costa Rica, es un mal generalizado de todo Colombia. Hoy pensaría que con las auditorías censales que nosotros hacemos, con la transparencia que permite un sistema de información, ustedes verán que las cifras de cobertura se han ido estabilizando año tras año. La región Caribe, si la miramos en términos de cobertura bruta, no me voy a detener en cada una de las cifras, pero más o menos, está igual que a nivel nacional, que es por encima del 100%. Eso ocurre a nivel básico y eso ocurre en toda la región Caribe. Estamos más o menos igualados. ¿Qué sorprende? Que departamentos como el departamento de Magdalena, que tiene una tasa de cobertura alta, su rendimiento y calidad, ya lo veremos, es muy bajo. Nosotros tenemos que acabar con el mito, que es o cobertura o calidad. Tiene que ser, senador Prieto, cobertura con calidad. Muchos departamentos, muchas ciudades han demostrado que el programa de 0 a 100, por ejemplo, es un programa que demuestra que se puede hacer buena cobertura con calidad y que no tenemos que negociar entre el uno y el otro. El nivel de cobertura bruta a nivel de media, es decir, décimo y décimo, están también como el promedio del país, más o menos entre 76 y 78%,
Cuando nos vamos ya a nivel de cobertura neta, sobre todo en la media, tenemos un reto como país. Y es que como país nosotros no estamos haciendo casi nada para que el joven que está en noveno grado decida terminar su colegio en décimo, y por eso el promedio nacional de esta región es bajo en la media. El promedio nacional es del 40%, el de esta región es del 36%. Ahí tenemos que hacer grandes esfuerzos. En el plan de desarrollo, por sugerencia que hicieron varios miembros de esta comisión del partido de la U, dijeron por qué no hacemos obligatoria la educación hasta el grado 11. Hoy en Colombia es obligatoria hasta el grado 9. Yo creo que es una sugerencia que debemos acoger en el plan nacional de desarrollo si queremos comenzar a mandar un mensaje que es que terminamos el bachillerato de ese 11, no el 9. Así que ahí tenemos un reto como país, como región, que es la media. Ahora examinemos, buena parte basada en su premisa, cómo opera el sistema general de participación. Es la plata que transfiere el gobierno nacional a las regiones en la región Caribe y en el resto de regiones del país. Nosotros en el año 2014 transferimos 16.46 billones de pesos. Y de esa plata, 14.82 billones para ser exactos, se transfirieron por población atendida. Es decir, que usted regala cuántas personas tiene usted y yo le pago por niño que tenga dentro del sistema. Y de acuerdo a unas tipologías que son creadas por planeación nacional y por el MEC. Con estos recursos que financiamos, financiamos la nómina docente, financiamos los gastos administrativos y financiamos internados y población con necesidades especiales. El resto de los recursos, entonces para que sepamos ahorita cuando veamos los números de dónde vienen, el resto de los recursos se distribuyen a todos los municipios, certificados y no certificados, los prácticos que tengan o que no tengan secretarías, y a los establecimientos educativos. ¿Para qué? Para la gran comunidad. Recordemos que fue este gobierno el que declaró y decretó la gratuidad. Es decir, hoy no hay excusa de plata para no ir a la educación básica y media de Colombia porque es completamente gratuita. Ahora, la clasificación de las entidades territoriales entre las 10 tipologías existentes se calcula que por un modelo que beneficia a quienes son más pobres, a quienes son más rurales, a quienes tienen población desplazada, a quienes tienen más sedes rurales, quienes tienen zonas de difícil acceso, etc. ¿Cuál de ustedes es una de las regiones que más se beneficia? Esta. Si usted compara, si comparamos todos, ¿cuál es el promedio nacional? El promedio nacional es de 1.3 millones por niño. ¿Cuánto recibe la región Caribe? Y se lo voy a dar por departamento si me parece mejor. Bogotá, ¿cuánto recibe? 1.3. Pero ¿cuánto le destina Bogotá a la educación? ¿Cuánto? Bogotá le destina a la educación el mismo presupuesto que tiene el SENA a nivel nacional, 3 billones de pesos. ¿Cuánto le destinan por recursos propios los departamentos de la región Caribe? ¿Cuánto dice un alcalde o un gobernador? Le voy a poner esto de educación. ¿Cuánto? Es ahí donde nosotros también tenemos que hacer una exigencia y ustedes como senadores representantes de estas tierras.
decisión deliberada y política de decir, cojo el presupuesto de mi departamento y mi municipio y le doy prioridad a la educación. Eso es, senador, lo que tenemos que estar pendientes. En términos de calidad, hay otra parte de los recursos del SGP que se van para calidad. ¿Cuál es la región que más está recibiendo por recursos de calidad? Igualmente esta región. Igualmente esta región. Y después miremos quiénes están aportando los recursos propios. ¿Quiénes también? ¿Qué gobernador y qué alcalde está diciendo de la plata del presupuesto voy a dar la educación y no me voy a quedar esperando a papá Bogotá, papá Estado, sino que también para mí es prioritario? Miremos la siguiente gráfica. Muy poquitos en el país. Esa grandota que usted ve ahí, yo saqué a Bogotá. Esa grandota o la gota que usted ve ahí es Antioquia. Al lado, la otra que ve más o menos es el departamento del Atlántico. Y después usted verá que le sigue Dinamarca, Santander, que barre en las pruebas de calidad. Está barriendo Santander y ve Valle del Cauca. Algún pitito que tocaría con lupa observar con los departamentos y municipios de la República. Hay que pedir esfuerzos locales, porque la pobreza, senadora, porque la pobreza es nacional y viene de lo regional. Hay que exigirle a los gobernantes locales que se monten en este tren de la educación, si no vamos a hacer como siempre, hay que priorizar los recursos locales. Y entiendo que muchas veces queremos como políticos ver obras en 1 o 2 años y que la obra de la educación probablemente la veamos en una generación. Pero ¿cuándo es que vamos a comenzar a invertir en esa generación que realmente va a sacar la cara por el país? ¿Cuándo? Hoy llegó el momento de invertir. Y hoy llegó el momento de invertir desde lo regional. Y pensar que hay una generación y que puede que el resultado no lo vea ese gobernante en 1 o 2 años, como si lo puede ver con otro tipo de obras de infraestructura, pero que realmente está invirtiendo en una generación que transformará Colombia. Así que la petición no es solo para el gobierno nacional, y todos tienen gran ascendencia, entre otras, porque la razón de existir de un Congreso de la República, o por qué nacieron los Congresos de la República en el mundo, es para el pago de impuestos y la aprobación del presupuesto. Hay 2 razones principales por las que nacieron. Así que esta comisión tiene influencia sobre el presupuesto que se va a la educación, pero también los gobiernos locales tienen que ser efectivos. Esta gráfica es bien eficiente de lo que está ocurriendo en el país en este momento. Si los gobernantes locales no se comprometen con el tema de educación, simplemente no lo vamos a lograr. Veamos en infraestructura. En infraestructura, de los 37 megacolegios que se han entregado en el periodo 2010-2014, 16 se entregaron a la región Caribe. 4 en el Atlántico, 3 en Bolívar, 3 en Cesar, 3 en Córdoba y 3 en Magdalena. Y de los 12 colegios que hoy encontramos en etapa de diseño de formulación del proyecto, de los 12, 7 son para la región Caribe. Ahí en infraestructura como país tenemos un atraso enorme en mantenimiento y en las aulas. Y por eso estamos pensando en lanzar un plan muy ambicioso de infraestructura en el mes de enero que nos permita suplir buena parte del déficit de infraestructura que tenemos en el país. Hemos hecho unos cálculos que nos indican que tenemos un déficit que habla de 51.000 y tenemos unos cálculos que nos permitirían construir 39.000 aulas. Pero para eso necesitamos los esfuerzos locales. No podríamos hacer más obras sin más esfuerzos locales. Y esta zona, desafortunadamente, pero
Senadora Acuña, que a pesar de tener buenos recursos, por lo menos por encima del promedio regional, los resultados no son buenos en términos de calidad. Es decir, algo está pasando en esta nuestra región, que los resultados no son los mejores del país. Y lo tenemos que decir con esa claridad, porque si nos ponemos a sacar el tapujo, simplemente no vamos a saber dónde están parados o dónde estamos parados. Eso hizo que uno de nuestros programas banderas del gobierno nacional, que es el programa Todos a Aprender, se focalizara en la región Caribe. El programa Todos a Aprender consiste en que los mejores tutores del país, los mejores profesores, o 100 grandes profesores que pasaron un examen, que tienen una maestría, que tienen un doctorado, entrenaron a unos tutores y esos tutores van a los colegios y han permitido un movimiento en las pruebas SABER, porque entran al salón de clase con los profesores que están agradecidos por tener un programa como el de Todos Aprender. Y en esta región, en la región Caribe, ustedes verán cómo es la región. Miren el Atlántico, por ejemplo, ahí está Antioquia, Atlántico, Cundinamarca y Nacional. Atlántico es el anaranjado y el Nacional es el morado. El Atlántico está con más porcentaje de sedes en el programa Todos Aprender. ¿Por qué? Porque nos focalizamos en lo que más necesitamos sacar adelante. Pero esa es la verdad. La realidad es que a pesar de los esfuerzos que se han hecho con los secretarios comprometidos, aquí veo dos, nos falta mucho en esta región. Esa es la realidad. Miremos el desempeño de las pruebas SABER. Para no enredarnos mucho con cifras, todo lo que les quiero mostrar en estas gráficas es que lo deseable, lo que uno quisiera, es más morado y menos azul. Si uno lo que quisiera es tener más jóvenes en el nivel avanzado y menos en el nivel insuficiente. El insuficiente es el azul y el avanzado es el morado. La primera región que ustedes ven es la región Caribe, y la última en cada pedazo de estos hay tres, y uno se está gráfica en tres, es lo nacional. En avanzado, por ejemplo, estamos hablando del año 2009, la región Caribe tuvo un avanzado del 9% en el 2009. El nacional, el 11%, debajo de la media. En el año 2012, la región Caribe tuvo un avanzado del 7% y el nacional el 13%. ¿Por qué? ¿Por qué? En el año 2013, la región Caribe el 7% y el nacional, perdón, la región Caribe el 7% y el nacional el 13%. En las pruebas SABER del impacto. ¿Por qué el promedio nacional es más alto? Porque el de la región Caribe se recibe más recursos y tenemos al TT acá. ¿Qué nos está pasando? Y lo mismo ocurre en términos de matemáticas y lo mismo ocurre cuando nos vamos al saber noveno, en donde la gráfica además es mucho más dramática porque miren que ya el morado no se ve, se vuelve invisible. Entonces, senadora Acuña, lo que yo le propongo es que hagamos desde esta comisión un seguimiento muy atento a lo que está pasando en la costa caribeña, porque obviamente no es la que menos recursos percibe y porque los resultados comparados con el resto del país, que ya está bastante regular, no son los mejores. Eso es lo que nos muestran los números. Yo creo, sería una petición, que los gobernantes locales en general se tienen que comprometer con el tema de educación. Este no es un tema que compete solo al gobierno nacional. Este es un tema que compete a todos los colombianos y los padres de familia. Díganme aquí los padres de familia, ¿qué política del
política podríamos implementar desde el Ministerio de Educación para que le apaguen en el Nintendo? ¿Cuál? ¿Qué política desde el Ministerio de Educación puede reemplazar la voz de una madre que le lea a un niño? ¿Cuál? Ninguna. Esto lo que quiere decir es que la educación es una labor de todos. El presidente Santos nos ha dado y nos ha marcado una tendencia, una meta muy clara. Los recursos de educación hoy como están en el presupuesto son los más importantes, pero seguramente podremos adquirir más con la ayuda de esta comisión que se acaba de poner en ejemplo con ese punto. Pero la tarea educativa de todo el país es de todos. Es de todos. Pasemos a educación superior. Y ahí también nos sorprenderá qué está pasando con las universidades públicas en el país. En esta primera gráfica lo que vemos es que todos los años, y gracias al punto de fe que el gobierno nacional aprobó, que buena parte de ustedes además lo promovieron, está el senador Prieto, que recuerdo que tuvo ese debate en el Congreso, que comenzaron con un punto y lo bajaron a 0.4. Puede volver a pasar. Gracias a eso las universidades públicas del país y las instituciones técnicas y tecnológicas públicas han recibido nuevos ingresos este año. Como porcentaje del incremento, ¿cuál es la tecnología más alta? En la región centro-oriente se aumentó el 18%. En el eje cafetero de Antioquia se aumentó en el 15%, en la región Pacífico un 19%, el promedio nacional es del 21%, la región Caribe 32%. Es decir, aquí tuvimos un incremento de recursos insuficiente. Toda la plata de educación siempre va a ser insuficiente para mover un país hacia la calidad, pero aquí tuvimos más recursos. Repito, ¿cuántas universidades públicas acreditadas en la costa caribe? ¿Cuántas? Públicas. Públicas. ¡Una! ¿Por qué? La base no. ¿Por qué solo? ¿Qué pasa con la Universidad de Córdoba? ¿Qué pasa con la Universidad Popular del Cesar? ¿Qué pasa con la Universidad de Atlántico? ¿Qué pasa? ¿Por qué no hacemos la tarea de mover nuestros programas y nuestras universidades a hacerlas mejores, senador? Para que eso que usted decía, que es hombre, aquí tenemos universidades que tienen programas acreditados, todo, es la institución como tal, la que tiene que estar acreditada. Con unos requisitos de infraestructura, de tecnología, de docentes, de investigación, que permite que ese niño pobre que usted quiere que tenga el mejor futuro, realmente lo tenga porque va a una de las buenas universidades
Si todos no nos ayudamos a que estas universidades públicas, que es la única forma de acabar con las universidades garajes del país, las saquemos adelante, lo que estamos es alimentando el círculo vicioso de la inequidad y por lo tanto de la guerra económica. Esa es la verdad. Así que, senador, lo que yo resumo es que tenemos que hacer un gran esfuerzo, que hoy comparado con el promedio del país, esta región recibe más recursos que el promedio del país. Podemos hacer otro debate si estos recursos son suficientes o no. Si nos comparamos con Chile, los recursos son insuficientes. Pero lo cierto es que a esta región le están ingresando recursos. Lo cierto es que esta región tiene todas las calidades y los talentos para tener universidades acreditadas. Lo cierto es que esta región tiene grandes maestros para tener los mejores resultados en las pruebas ahora. Lo cierto es que al final los resultados no nos están mostrando eso. Así, senadores, que siendo esta de sangre mi tierra, me duele mucho lo que acabamos de exponer. No me quiero extender más, pero por eso cuando estamos hablando de qué pensamos hacer desde el gobierno nacional, cogimos buena parte de los recursos para priorizar aquellos programas que seguramente nos tendrán un resultado importante en esta zona. ¿Como cuál? Como el tema de la jornada única. Diría que el gran compromiso de los secretarios, de alcaldes y gobernadores de esta zona, Barranquilla se juntó en el punto de la jornada única, el Atlántico se juntó, Valledupar se juntó, Cesar se juntó, Montería se juntó, Bolívar, Cartagena. Es decir, creo que la región Caribe va a dar ejemplo en el tema de la jornada única. Pensaría que buena parte de los municipios, de las entidades territoriales que componen, van a dar un paso adelante en el tema de la jornada única. ¿Que por qué es importante? Porque ahí también nace la inequidad. Los hijos de una persona que tiene recursos pues van al colegio 8 horas o más. Y si además quieren después reforzar las matemáticas y lo que quieran, sus padres están en capacidad de pagárselo. Excelente. ¿Cuántas horas va un niño pobre al colegio? 5, 6. Y sus padres no están en capacidad de pagar un refuerzo en matemáticas, ni en ciencias, ni en inglés, mucho menos. Ni mucho menos en violín o piano. Pero lo que tiene que hacer el Estado para igualar esa cancha de fútbol del profesor Romer que usted mostraba, ilustra muy bien qué es lo que pasa con la inequidad, es lograr,
pues algunas personas querrán participar. Y no recoger sus inquietudes para otras, tenemos por ahora suficientes para resolverlas y vamos a abrir un espacio de resolución control para el secretario de despacho del sector educativo que va a participar para poder avanzar. Queremos entregarle un poco más de espacio de su tiempo que sea Por supuesto, que bastante todo el tiempo que estamos a dar de la vida, si es para el tema de educación. Entonces, en el tema de alfabetización, aquí todavía tenemos que hacer un gran esfuerzo porque no podemos hablar de Colombia la más educada cuando todavía tenemos miles, millones de personas que no están siendo alfabetizadas. En el tema de deserción, ahí hay que darle un aplauso a la región Caribe. La tasa de deserción más baja del país, eso es lo que nos invita a uno a repensar y reflexionar qué está pasando. La tiene la pregunta. Está más baja. Nos falta muchísimo porque cualquier niño que salga del colegio y no termine es grave. Como cualquier niño que no vaya al colegio es grave. Pero, como nos hemos dado tanto valor, pues también vale la pena resaltar que se nota un esfuerzo grande en términos de extensión. Senador, creo que con eso hemos hecho un recorrido por la costa muy rápido, donde nos podemos centrar a cualquiera de las variables, pero donde me parece importante que este tipo de comisiones y debates se den de manera regional para saber dónde estamos parados. El país todo ha ido mejorando en cobertura de calidad, pero nos falta mucho si nosotros queremos alcanzar a países como Chile, como Costa Rica. Mucho. Nos falta mucho cobertura, nos falta mucho calidad. Las pruebas PISA, por ejemplo, señalan que Chile nos lleva un año entero de escolaridad en matemáticas, que es lo mismo que nos muestran nuestras pruebas ahora. Y que hay que hacer, senadores, un gran esfuerzo regional, comprometiendo no solo al gobierno nacional, sino comprometiendo también a las autoridades locales, a los padres de familia, a los maestros, a los rectores, a los secretarios. Este no es un esfuerzo de una ministra de Educación solamente. Yo le dedico día y noche, vida, alma y corazón a esta tarea, pero es un esfuerzo mancomunado porque hay tareas que no se pueden reemplazar. Y si la meta está clara, y si todos compartimos que queremos un país en paz, con equidad, mejor educado, no hay una herramienta más poderosa para lograrlo, ni más transformadora como la educación. Entonces, senador, le agradezco mucho hacer este debate en la tierra de mis padres. Le agradezco mucho que pongamos el foco no para azotarnos, sino para ver cómo hacemos para ir mejorando poco a poco o muy rápidamente la calidad de la educación en el país y en este caso específico en la región. Muchas gracias, señora ministra Gina Parodi. Una moción de orden del senador Francisco Severo por Fernando Pedraza.